Desde el inicio de la iglesia, con la fundación de ella por el poder del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 de los Apóstoles usted va a encontrar el momento exacto de el nacimiento de la iglesia por obra del Espíritu Santo, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dios ordenó que la iglesia fuera propagado el mensaje de salvación, y estos que fueron investidos de poder se fueron a diferentes regiones llevando esta llama encendida en su corazón con un mensaje poderoso que está en el capítulo 4 de Hechos, donde el apóstol Pedro con poder y potencia predicó y tomó todas las escrituras y habló de Cristo en un mensaje pentecostal teológico más profundo de toda la escritura, como es el mensaje del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. Todo predicador, aconsejamos siempre, vaya y vea el primer mensaje pentecostal, cómo fue, tan ordenado, estructurado, las divisiones, es precioso. Y con ese mensaje de un Cristo profetizado, de un Cristo sacrificado en la cruz y de un Cristo resucitado, más la investidura de poder, fueron a sus comunidades en diferentes regiones y formaron iglesias. Se juntaban en hogares, se juntaban en las sinagogas, se juntaban de diferentes maneras y fueron multiplicándose en el conocimiento del Señor, en la oración. Pero el único texto que tenían para sus reuniones era la Torá, o sea, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Por tanto, todo lo que ellos comunicaban en el Nuevo Testamento, en esta nueva vida de iglesia, era oral. Ellos tomaban la Torá, guiados por el Señor, por el Espíritu, leían la Torá y aplicaban en la persona de Jesucristo. Por eso es que cuando leímos acá al apóstol Pablo, él dice conforme a las Escrituras, porque era el estilo de predicación del primer siglo. Se citaban mucho las Escrituras del Antiguo Testamento para validar la presencia del Señor Jesucristo como una realidad que había hecho crecer la iglesia. Pero como no estaba documentado, era fácil la intervención de doctrinas cerradas. Era muy fácil que la iglesia se permeara con corrientes de pensamiento distintas a la verdad, porque no había con qué contrastar. Y la iglesia del primer siglo fue atacada profundamente a sus bases de la fe, en lo que sostenían la fe. Y es por eso que usted va a encontrar 13 cartas que escribe el apóstol Pablo, 8 cartas universales que escriben los otros apóstoles, y todas, no hay ninguna que diga, no, hoy te saludo, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hija? Saludo a la iglesia, estamos bien. Ninguna, tienen algunos saludos, pero ninguna se refiere a eso. Lo central de cada carta apostólica es combatir fehacientemente contra una falsa doctrina, contra una herejía. Todas las cartas del Nuevo Testamento van a combatir herejías, lo que le hace daño a la iglesia. Y el enemigo ha intentado desde Génesis destruir la obra del Señor con falsa enseñanza. Entonces, esta polémica siempre va a poner en tela de juicio las bases del cristianismo. Y las bases del cristianismo son principalmente que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Segundo, que Él, eterno Hijo de Dios, se humanizó y fue 100% Dios y 100% hombre. Un ser increado, a Él no lo crearon, pero biológico a la vez. Espiritual 100% y biológico a la vez, divino 100% y 100% humano. Eso es difícil de entender en nuestra psicología, pero desde la perspectiva de un Dios imposible, no es imposible, es posible, Él lo puede hacer. Tercero, que
Él estuvo dispuesto a venir y tomar nuestro lugar de condenados eternamente para Él tomar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Morir en la cruz como estaba profetizado como un maldito, hasta el punto de que el Padre le vuelve el rostro y lo deja solo y Él tiene que decir Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tiene la copa amarga, esa copa que Él dice, si tú quieres, pasa esta copa de mí. No es el sufrimiento de los clavos. Cuando Él dice, pasa esta copa de mí, está diciendo, no quiero el sufrimiento de separarme de ti. Él sabía que iba a ser un minuto que iba a volverle el rostro a Dios y Él iba a quedar solo por única vez en la historia de ellos, que no tiene ni principio ni fin, iban a estar separados. ¿Cómo se puede separar si un solo Dios? Bueno, eso lo tendrán que explicar en la eternidad. Es algo no revelado, pero esa es la situación y Él bebió esa copa amarga. Fue sepultado. Y la Escritura nos empieza a enseñar lo que Él va a hacer en ese tiempo que el mundo está en tinieblas. Él está cortando cadenas de todos los que creyeron en Él en el Antiguo Testamento. Y el hecho más gravitante e importante de nuestra fe es que nuestro Salvador no es un líder religioso moralista y que podemos ir a visitar su tumba porque ahí están sus restos. Que Él dijo que tenía vida y vida en abundancia y lo demostró resucitando de entre los muertos. Entonces, el primer siglo, en una cultura griega, filosófica, helenista, ya instalada por más de un siglo, la mente de los hombres era muy ágil para crear corrientes de pensamiento. Se sentaban en las plazas, de hecho hay aerópagos donde se sentaban los filósofos a exponer sus ponencias. Era gente que estaba muy asidua, no a las redes, no existían, no perdían el tiempo en la frase para el bronce, en la frase cliché, no. Ellos filosofaban, la comunidad toda filosofaba, seguía a los filósofos, a Platón y a otros. Y ellos argumentaban muchas cosas. Con respecto a este profeta milagroso, que fue un hecho documentado, ellos tenían una opinión. Y lo que circulaba en el primer siglo es que el Señor no resucitó porque muchos sostenían que no existía la resurrección. Otros postulaban que algunos robaron el cuerpo del Señor para hacer creer a la gente que Él había resucitado, pero que estaba enterrado en algún lugar. Y en el tiempo, estamos hablando ya en el año 50 aproximadamente, o sea, 20 años de iglesia ya. A mí han pasado 20 años de iglesia y los filósofos habían pensado y estaban declarando públicamente que esta idea de la resurrección había sido un concepto filosófico psíquico de los discípulos. O sea, ellos estaban tan amargados y era tanta su ilusión con respecto a Jesús que ellos se creyeron el cuento, que ellos creyeron ver la imagen del Señor, que fueron imágenes pero psíquicas, que no era real, fue psicológico y fue una psicología colectiva. Y era tan poderoso este mensaje que la iglesia del primer siglo lo creyó. Y hubieron dos cosas que se derribaron en el primer siglo con respecto a la fe. Primero, se sostenía que Cristo era creado, que no era hijo de Dios, que era un profeta que había recibido poderes divinos, pero que no era divino. Y también se sostenía que como humano murió, pero no resucitó. Entonces la iglesia se estaba transformando en una iglesia de costumbres moralistas. El cristianismo pasó a adorar a un Dios más de todos los dioses que tenían los griegos. Era uno más de la lista.
Tanto así que en las plazas levantaban los dioses, esculturas preciosas. Y de pronto usted iba pasando por una plaza cerca de un aerópago y encontraba una piedra que tenía una inscripción. No tenía figura porque no podían imaginárselo como era. Entonces los griegos filosóficos escribieron una inscripción y dijeron: al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo, que era un hombre formado en la cultura griega, con el pensamiento griego, con crianza judía, cuando él va lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, él entra por esa plaza de la ciudad, se para y les dice a ellos: veo que ustedes son creyentes, porque la gente puede creer lo que quiera. Veo que todos ustedes son muy creyentes y que tienen muchos dioses. Y hoy día yo les vengo a predicar de este Dios que tienen aquí. A este Dios que ustedes dicen que no lo conocen, yo lo conozco. Se me apareció. Es el Cristo que ha resucitado. Y Pablo, su gran mensaje evangelizador, usó esta palabra, anástasis. Tanto así él usó esta palabra, anástasis, que significa resurrección. Tanto la usó que los griegos, inclusive en la iglesia, pensaron que se trataba de un Dios llamado Anástasis. Yo decía, el Dios de Pablo, Anástasis, porque él en cada predicación que hizo, él habló de la resurrección, porque para él era demasiado importante. Con respecto a creer, me gusta mucho, como lo dice no un cristiano, sino un filósofo. Quisimos preguntarle a un filósofo, ¿qué piensa esto de creer en Dios? Entonces, está documentado Humberto Maturana, no sé si lo han escuchado, murió en el año 21, era un filósofo chileno, radicado en España. Y él dice esto con respecto a creer en Dios, a las creencias, a lo que sostiene la fe. Dice él, abro comillas: los que dicen creer en Dios sin saber de Dios solo manifiestan ignorancia. Esto es una creencia vana y superficial que no tiene ningún fundamento. O sea, decir creer en Dios sin saber de ese Dios es ignorancia, no tiene fundamento. Y yo le encuentro la razón. Porque no solo basta que usted diga creer en Dios. ¿Y cómo puede decir que cree en Dios si no lo conoce? Por eso que el apóstol Pablo se para en esa ciudad y le dice: yo les vengo a hablar de este Dios que ustedes no conocen. Inclusive ustedes dicen creer en Él. Pero ¿cómo creen en Él si no lo conocen? Pero yo quiero decirles que lo conozco. Yo lo vi resucitado. Ahora, este mensaje me encantaría que fuera un mensaje evangélico para gente no creyente. Pero lo que me preocupa de Corintios 15 es que es un mensaje para la iglesia. O sea, la iglesia dice creer, pero está en evidencia que no cree porque no conoce los atributos de ese Dios. No puede sostener que Cristo es el verdadero Hijo de Dios y no puede sostener y solidificar su fe en la resurrección. Y el apóstol Pablo lo que va a hacer en 1 Corintios 15, de una manera magistral, hablándonos a nosotros de la importancia que tiene este hecho, y por eso le he puesto el mensaje de anástasis. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. O sea, aquí está hablando de cómo ellos se transmitían el evangelio, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Ven? Algunos pueden creer, pero no son salvos. Aquellos que dicen, creen en el Señor Jesucristo, será salvo, como que la creencia en sí misma es superflua. Y cada cual cree lo que quiere. Algunos creen que se salvan por obra, otros creen que se salvan por años de antigüedad, otros se creen porque le tiraron agua en la cabeza. O sea, crea lo que quiera.
pero puede ser una creencia en vano. Yo siempre digo que a veces creer llega a nivel demonio nomás, porque los demonios también creen y tiemblan. Hay que avanzar. Mi fe tiene que tener base sólida para que sea fe verdadera de conocer a este Dios. Entre los testimonios que vamos a encontrar en la Biblia, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo lo que hace es darle una importancia categórica. Y parte él tomando como concepto inicial el credo apostólico. Entonces esto que él manifiesta en primera instancia: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Él dice: en el cual perseveráis, el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es el mensaje que se anunciaba. O sea, el apóstol Pablo dice: yo recibí el mismo mensaje que recibieron ustedes, pero ¿cuál es la importancia de este mensaje? Es que haga vida en nosotros y a través de ese mensaje perseveremos. Y esa es la clave: perseverar en el mensaje. Perseverar en el mensaje es mantenerse firme en esa fe, que nada lo haga cambiar de opinión. Y ellos cambiaron de opinión, sacaron del trono al Señor y lo volvieron a la tumba. Ellos dijeron: no, si es el Señor, tiene virtudes. Pero lo sacaron del trono donde está, reinando, intercediendo. Y se nos caen todos los argumentos. ¿Cómo oramos a un Dios que está muerto? Se transformaría en un santo más. O vamos a la cruz y lo trasladamos desde el trono a la cruz. Depende de lo que la gente quiere creer. Por eso nosotros los cristianos tenemos una cruz sin la figura de Cristo. Porque esto nos habla de que murió ahí, pero sabemos que Él está en el reino de Dios intercediendo por nosotros. Creemos en que Cristo vive. Entonces, mire, lo perjudicial sería que yo volviera a traer la figura de Cristo acá, o que volviera a llevarlo a la tumba y pusiera una piedra y dijera: los restos de Jesús están en una tumba en Jerusalén, y fuera a ver los restos mortales de Jesús. Pero lo bueno de ir a Jerusalén, los que han podido ir, es que usted entra a la tumba y la tumba no está vacía. Y sabemos también que no es porque se robaron el cuerpo. Sabemos porque el poder de Dios profetizado se cumplió y el Señor lo levantó de entre los muertos. Y Él fue acepto en la gloria con su sangre preciosa. ¿Qué pensaban los griegos? Pensaban que el cuerpo es la prisión del alma. Entonces, ellos separaban el alma del cuerpo y decía que cuando uno moría, lo decía Platón, me viene filosófico hoy día, falta Biblia, ahí están los filósofos. Bueno, Platón decía que cuando uno muere, el alma por fin era liberada y deja atrás el cuerpo. Entonces ellos no podían entender, y algunos hermanos de la iglesia no podían entender, que no era así. Lo que el evangelio viene a enseñar es algo distinto. Viene a enseñar que el poder de Dios se nos metió en el alma, está trabajando en el alma, y que cuando nos muramos va a transformar todo. Nuestro cuerpo también se lo lleva a la gloria, pero transformado. No es una liberación del alma, del cuerpo, sino que nuestro cuerpo se transforma y es llevado a la gloria. O sea, un ser integral, alma, cuerpo y espíritu. Por eso algunos dicen: no, yo adoro al Señor con el espíritu nomás, mi cuerpo es para sea morir, así que lo aprovecho. No, pues no piensa así. No sea carnal. Bueno, permítanme en los minutos que me quedan desarrollar el sermón en 3 partes, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que nos ayuda a darle sustento a nuestra fe. Y el capítulo 15 es riquísimo, nos podría dar para unas 8 divisiones, pero yo solo quiero referirme a 3 observaciones principales. Primero, decir que la resurrección es objetiva. Recuerden que ellos decían que era problema de la psiquis, subjetivo. No, la Biblia demuestra que es objetiva, que es un hecho concreto, que aconteció, que está documentado. Lo primero que tenemos que reconocer, la resurrección es objetiva. Segundo, también tenemos que reconocer en la palabra, para darle sustento a nuestra fe, que la fe
que la resurrección es doctrinal, que hay una doctrina de la resurrección, que tiene asidero bíblico y tenemos que sostenerlo, porque la fe tiene que estar sustentada en la doctrina, en la palabra. Y tercero y último, tengo que hacer un milagro aquí en el tiempo que me queda cumplir todo esto, pero lo intentaré. Lo más importante para nosotros es entender que la resurrección no solo es objetiva, no solo es doctrinal, sino que la resurrección es un acto creativo. Y le pongo apellido ahí, es un acto creativo continuo, que la resurrección sigue aconteciendo permanentemente, que no fue un hecho de un día domingo en Jerusalén hace miles de años, hace 2000 años. No fue solo ese domingo por la mañana, que ese domingo por la mañana cuando se corre la piedra y el Señor resucitado sale a la luz y muestra su gloria, fue el principio de una resurrección continua. Y eso lo quiero explicar. ¿También, cierto? Ya, vamos para allá. Primero, ¿cuál es el credo que ellos tenían para decir que la resurrección es objetiva? ¿Cuál es la objetividad de la resurrección? Dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. ¿Cómo lo recibieron? Oralmente. Ve que él también fue enseñado y la gente se enseñaba así. No existía la escritura. Insisto, 1 Corintios es uno de los primeros escritos. Inclusive se escribe antes que Marcos. Y que Marcos es el primer evangelio en ser redactado. Estamos hablando más o menos en el 56. ¿Ya? 56, 57 se escribe 1 Corintios. Es posible que Marcos escribiera después de esa fecha. O si se escribió antes, no les llegó a Corintio al menos. O sea, no estaba documentado lo que él está diciendo. Por eso él parte diciendo que esto era algo que recibimos oralmente. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Y por qué resucitó al tercer día? Conforme a las Escrituras. Ahí tiene lo que ellos confesaban. O sea, en sus cultos se paraba la hermana Loreto y confesaba esto. Esta era la doctrina que tenían y se la transmitían unos a otros. Después nace el credo de los apóstoles documentado, escrito en siglos posteriores. Pero lo que la iglesia transmitía era esto. Es sencillo, ¿no? Y parece para nosotros muy sencillo, lo repetimos siempre. No, Cristo murió, Cristo resucitó al tercer día, lo creemos. ¿Cierto? Eso es lo que sostenemos. Pero, ¿cómo responde usted cuando alguien le dice, no, pero es que el cuerpo del Señor lo robaron? Y usted dice, posiblemente, según Netflix dice que sí. Bueno, pero igual el cristianismo se ha mantenido, por lo menos la enseñanza de él quedó, a lo mejor lo que resucitó fue su mensaje. Sí, está bien y somos personas buenas y vamos a vivir moralmente bien. Perfecto, total, lo que dijo es bueno y eso es lo que importa. De allá si resucitó no me importa mucho, dicen otros. No, esto tiene connotaciones de su eternidad. Porque si el que vino no es Dios, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Si no es Jesús y nos trajo un mensaje moralista, nos vamos a refregar en el infierno. Vamos a pensar que la corbata me salvó y no me salvó la corbata. Pude haberlo pasado chancho. No. Nuestra fe tiene que tener sustento sólido. El Señor Jesús tiene que ser Dios, porque es el único Salvador que me salva de la eternidad y para la eternidad. Me salva de la eternidad pasada y me lleva a la eternidad futura. Es el único que puede interceder. Todo lo que Él prometió, ¿cómo va a ser posible si Él no era Dios? O sea, mintió, es el mentiroso más grande de la humanidad. Entonces no es solo tener una frase, sino yo tengo que sostener que Él realmente resucitó. Entonces Él parte en esta argumentación objetiva diciendo, bueno, lo que nos decimos uno a otro. Pero aquí me encanta porque Él va a dar una prueba fehaciente. Y no solo una,
Da varias pruebas fehacientes que están documentadas en la Biblia y en la historia. Comienza así. Y, versículo 5, esta es la prueba. Vaya contando usted. Se apareció a Cefas, resucitado. Se apareció a un personaje, era a Pedro. Después dice, se apareció a los 12. Otra prueba. ¿Qué le está diciendo a los corintios? Vayan a preguntarle, ¿cómo fue? Si es psíquico o no es psíquico. Y ellos estaban separados. Después se apareció, dice, y aquí ya la psiquis colectiva no existe. Después se apareció y estos 40 días estuvo haciendo esto. No se fue de inmediato, podría haber ido al Padre, pero se quedó 40 días. ¿Por qué se queda 40 días? Porque el hecho más importante, junto con la muerte en la cruz, es la resurrección. Y él tenía que dejar evidencia clara que resucitó. No podía llegar, morir, irse al cielo y después contarle, resucité. No, tenía que dejar pruebas y personas que lo documentaran y lo dijeran. Y él fue a todo tipo de personas y diferentes lugares para que todos supieran que él había resucitado. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500. Al mismo tiempo, a la vez, los juntó y se apareció a 500 y les dio la promesa. No se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Le habló a los 500. Los 500 vieron que él subió, ascendió al cielo. Lo vieron con sus ojos. Y lo dijeron, lo transmitieron. Eso es una prueba objetiva. Dice, de los cuales muchos viven aún. O sea, ¿qué le está diciendo? Corintios, no se dejen arrastrar por la filosofía. Vayan a preguntarle si 500 personas lo vieron. Díganle, contrástenle el relato. Pregúntenle a uno cómo fue y pregúntenle a otro a ver si hay coherencia. Eso es imposible hacerlo psíquico. Que 500 personas vean lo mismo, es imposible. Y sigue, después se apareció a Jacobo, su propio hermano. Se apareció a Santiago. Después se apareció a todos los apóstoles. Aquí hago una distinción solo para el análisis, cuando antes había dicho a los 12 y ahora dice apóstoles. Lo que pasa es que en el primer siglo la palabra apostelo significaba enviado. Entonces habían sido muchos enviados. Después se apareció a los enviados, quiere decir, no a los 12 apóstoles. A los 12 se llamaban 12 en ese minuto. Así lo conocían ellos, los 12 que estuvieron con el Señor. Pero dice, se apareció a todos los apóstoles, todos los enviados. ¿Quiénes fueron enviados? Recuerde que en el aposento los mandó, dijo, vayan a Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Se apareció a todos los enviados. Tanto así que el apóstol Pablo, años después de la resurrección del Señor, él dice esto: y al último de todos los que se fue apareciendo al Señor. Y él se pone, dice, como un abortivo. Yo estaba abortado de esto, yo no era un hijo, a mí no me querían. Yo era un perseguidor de la iglesia, como un abortivo, se me apareció a mí. Se le aparece camino a Damasco, ¿se recuerdan? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y se le aparece el Cristo resucitado y lo ve cara a cara. A Esteban, mártir, primer mártir de la iglesia, Hechos capítulo 7, cuando lo apedrean por dar testimonio del Señor, cuando lo tiran a una fosa y le tiran piedra, cuando él le dice Señor, dice las mismas frases del Señor, porque ellos eran como discípulos, decía la hermana Loreto, querían responder igual como respondía su Señor. Entonces Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, no les tomes en cuenta. Y cuando él dice esto, dice que se abrieron los cielos. Y él logró contemplar que estaba el Señor a la diestra, lo vio, le mostraron el trono del Señor y lo vio allá resucitado, vivo, eterno, con poder, con gloria. Y lo más glorioso de todo esto, que si hubiera sido un tema psíquico, y cuando estos personajes estaban con su familia frente a los leones, cuando los querían quemar, cuando los querían matar, cuando los querían arrastrar, y le ponían una sola condición: niega a Jesús y no matamos a tu hijo Dieguito. Niega a Jesús y no se lo come el león tu hijo, y el hijo ahí con el león. Hijito chiquitito que lo tuve en mis brazos, se lo va a comer un león. Y el papá lo único que tenía que decir:
No, si es mentira, lo inventamos. Si decía eso se salvaba. Pero ellos estaban dispuestos. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ellos estaban dispuestos a confesar, no, es el Señor. O sea, ¿qué prueba más grande? Todos los que murieron porque creían en eso, porque lo habían visto con sus ojos, estuvieron dispuestos a morir. Todos los discípulos murieron de sacrificio, excepto Juan. Todos murieron, hasta Pedro murió crucificado, boca abajo. ¿Por qué nunca negó a su Señor? Porque Él lo vio. Estuvieron dispuestos a morir por lo que creían. Porque era verdad, porque lo vieron. Lo segundo es que la resurrección es doctrinal. O sea, tiene asidero en la doctrina. Y lo da con argumentos sólidos. El apóstol en el versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. O sea, si eso es lo que predicamos el Evangelio, Cristo resucitó de los muertos. Esa es la base. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros entonces que no hay resurrección de muertos? ¿Qué incongruencia más grande? ¿Cómo dicen que no hay resurrección de muertos? Y les da un argumento base doctrinal. Porque si no hay resurrección de muertos, piensen. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana en nuestra predicación, vana en nuestro mensaje, vano en nuestro evangelio, vanas son nuestras buenas nuevas de mejor vida si Él no fue capaz de resucitar. Y peor aún, vana también es nuestra fe. En el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aquí nos coloca otra condicionante. Si el Señor Jesucristo no ha resucitado, creemos cosas vanas y dice, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa? Todavía estáis esclavos del pecado, esclavos de la condenación, esclavos del infierno. La cruz de Cristo sin la resurrección no tiene ningún sentido. No basta solo con ir a la cruz, hay que ir a la tumba que está vacía. La cruz nos trajo perdón, pero la resurrección nos trae esperanza y nos trae vida. Jesús dijo en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. A Cristo lo vemos como un cordero en la cruz, pero vemos a Cristo como un gran león rugiente en la resurrección, porque Él ha vencido. Las últimas palabras del ministerio de Jesús no fueron las 7 palabras de la cruz. A algunos les encanta, a mí también me encantan, las veo, las escucho, las analizo. 7 palabras de Cristo en la cruz. Pero me gusta más su última palabra antes de ascender al cielo. Y Él dice, toda autoridad me ha sido dada. Está asegurada la victoria. Soy el rey, me voy a un trono. Me voy a la gloria a interceder. Soy un rey porque me ha sido dada toda autoridad. En la cruz Él mostró su poder sobre el pecado, pero en la resurrección Él va a demostrar su poder contra nuestro peor enemigo, que es la muerte. Y por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, es vencida la muerte con la victoria de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la vida, nos da la victoria en Cristo Jesús. Y lo último, para terminar este sermón esta tarde y esta serie, la resurrección es creativa. Cuando hablamos de la resurrección pensamos en esa cueva donde fue puesto el Señor y pensamos una roca que se mueve y pensamos Él y nos imaginamos a las mujeres viendo a los ángeles con el mensaje. Nos imaginamos a Pedro revisando los lienzos. Nos imaginamos a Juan viendo el rollo que había estado en su cara enrollado. No sé si les conté qué significaba eso alguna vez. El poder de Dios resucitó al Señor, pero ¿por qué? Si todo quedó tirado, ¿por qué el rollo de su cara quedó enrollado en un lugar aparte? Lo dice así Juan. ¿Por qué?
Eso nos va a hablar de la nueva vida en Cristo. Usted, cuando el Señor llega a su vida, le da poder para caminar, adorar y todo, pero sus ojos están vedados todavía. Y día a día, se va corriendo un velo de su vista y usted lo va enrollando hasta que usted pueda ver cara a cara al Señor. Eso nos está enseñando entonces que la resurrección es creativa. Es una resurrección progresiva, es una resurrección, significa no solo la resurrección de Cristo, sino de los que están en Cristo. Muchos de ustedes pensamos, pongámonos todos, pensamos en que vamos a morir. Y morimos con la esperanza de que un día se va a abrir el sepulcro y nos van a levantar tal como el Señor se levantó. ¿Cierto? Eso es lo que creemos. Pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es mucho más profundo que eso. Eso es verdad. Pero con la resurrección de Jesucristo se instauró, comenzó a generarse en ese mismo momento una creación progresiva de nueva vida. Cuando el Señor Jesucristo resucita, dice Efesios, resucitaron con Él los suyos. ¿Quiénes? Nosotros. Yo tengo que decirle esta mañana, como la resurrección es creativa, usted ya está siendo resucitado. Usted está siendo transformado de gloria en gloria a la forma que usted va a tener. Su cuerpo ya está siendo transformado. Aleluya. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:3. Bendito y Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer de inmediato. O sea, con la resurrección de Jesucristo saliendo de la tumba, Él me está resucitando a mí. Y lo está resucitando a usted ya, en este momento, como acción continua. Está trabajando en su ser. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos 6 dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros, habló de la muerte en el bautismo, así nosotros deberá decir ahí, resucitaremos en el día postrero. Eso debería decir, ¿cierto? Pero no dice así. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Lo leo, póngase concentrado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Nos unimos con Él en la muerte del bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Cristo resucitó por la gloria del Padre. Y aquí debería decir, así también nosotros resucitemos con la gloria del Padre. ¿Cómo se manifiesta la resurrección? Así también nosotros andemos en vida nueva. Usted piensa aquí, la gente vive de una manera u otra, vacilante, que camina, que se entrega, que va, que mete las patas, que no sabe, todo como que... Pero el Señor tendrá misericordia en la tumba, ya me va a ir a buscar. No, ya lo vino a buscar. Ya está en su vida trabajando poderosamente la resurrección de todo su ser, completo, ya está en acción. Comenzó con la resurrección de Cristo y continúa permanentemente. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido.
a fin de que no sirvamos más al pecado, no sirva al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, entonces creemos que también viviremos con Él. Así también vosotros, le dice a la iglesia, le dice a mí, le dice a usted, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No digan que tu cuerpo mortal, no piensen como Platón. Soy hedonista, le doy gusto a mi cuerpo. Total, mi alma está presa en mi cuerpo. No está presa en su cuerpo. El Señor está trabajando en su alma, cuerpo y espíritu completamente. Y todo vuestro ser tiene que ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Y el Espíritu Santo no solo santifica el alma, santifica su cuerpo, santifica sus ojos. Cuando se le pasen las imágenes subidas de tono, usted es santo, es apartado para Dios, usted está siendo resucitado todos los días. Tiene que dejar su vana manera de vivir y tiene que refugiarse en el poder del Señor. No le dé lugar a la mentalidad de este mundo. No le dé lugar al pensamiento relativista. Si todos lo hacen, yo también lo hago. Si todos roban, si todos no pagan impuestos, si todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Total, necesito recursos para pagar el empalme de la iglesia. Aleluya. Y ahí voy a ahorrar para pagar eso. ¡No! Vino Cristo poderosamente a su vida. Murió por usted, por este cuerpo de muerte, pero ahora nos unimos en su resurrección. Entonces piense, usted fue a la tumba, murió con Él, pero también se levantó con Él. No vaya a rezar a la cruz, vaya a la tumba y vea que usted debió estar ahí y salga de la tumba como nueva persona resucitado a la nueva vida. La nueva vida no es en la eternidad, la nueva vida comenzó ya. Aquí está. Por eso que el Señor a usted le dice, somos embajadores, no somos de este mundo. No puedes vivir como este mundo. No te dejes llevar por las modas de este mundo. No te dejes llevar por el pensamiento de este mundo. Necesitamos estar aquí, dar testimonio, luz a las naciones, pero que su vida, su mente no sea permeada por la cultura terrena babilónica de este mundo, por el engaño de Satanás. Entréguele toda su vida al Señor. Deje que el Espíritu Santo trabaje en todo su ser, no una parte. No sea religioso como los corintios que creían que Jesús no era Dios, que ellos creían que Jesús no había resucitado. Mire cómo vivían. Y el apóstol le dice, no, la resurrección comenzó. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos pecaminosos, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos como miembros al pecado, como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como resucitados de entre los muertos. Entonces, cuando usted viene a adorar aquí y canta el corito y ora, usted se presenta ante Dios y dice, yo soy resucitado de entre los muertos. Y usted no ha muerto, es que estaba muerto en delito y pecado y el Señor lo resucitó. Así que no esté pensando ahí en el Metropolitano donde está su tumba, que ahí lo vamos a sacar. No, si esta obra ya comenzó. Está ocurriendo ahora, aquí. Y la palabra del Señor nos va santificando. Aleluya. Entonces la resurrección es objetiva. Es objetiva, hay prueba evidente de eso. La segunda, la resurrección es doctrinal. Hay base teológica para sostener que la resurrección es así. Pero la resurrección es creativa. Tozer decía, el pesebre, la cruz y la tumba están vacíos, pero el trono está el Rey sentado. A ese Señor adoramos y a ese Señor glorificamos. Nuestro mensaje es anastasis, es resurrección. Pero no solo la resurrección de Cristo, sino la resurrección que está aconteciendo en este momento en cada corazón. ¿Cuántos tienen gratitud con el Señor?
le dicen, gracias Señor por tu obra perfecta en mi vida. Vamos a orar. Hermano, ¿quiere orar? ¿Usted sí? No, usted sí. Por favor, venga. Oremos al Señor, oremos.